Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Recibí algunos correos que me pidieron la clase del jueves pasado, ahora lo voy a convertir a MP4 y se los voy a pasar. La clase repito, del jueves 3 de junio. Hay 2 o 3 estudiantes que me han solicitado por correo. Se los voy a convertir ahora, pues siempre las grabo a las clases, así que la voy a convertir y en el transcurso de hoy o del fin de semana se las voy a los que me pidieron se las voy a pasar. Bien, retomando lo que comenzamos a ver ayer sobre integrales, habíamos empezado a ver, además del concepto, las propiedades de las integrales inmediatas, dentro de las integrales indefinidas, el método de sustitución, que es el primer método que se utiliza cuando, dependiendo del integrando, no podemos resolver o encontrar la primitiva de esa integral a través del concepto de las propiedades que hemos visto. Y entonces les contaba que existen métodos que, de acuerdo al integrando, nos van a permitir encontrar la primitiva de esa integral que estamos resolviendo. Y habíamos visto el método de sustitución. Vimos algunos ejemplos, ahora les voy a plantear otros para que tengan también y vean que también puedo aplicar sustitución. Y, por ejemplo, habíamos visto que aplicábamos el método de sustitución cuando teníamos un producto de dos funciones, porque la integración o la integral no es distributiva respecto al producto de funciones, ni tampoco respecto del cociente. Y habíamos visto que cuando teníamos un producto, podíamos aplicar el método de sustitución cuando una de las funciones era la derivada de la otra. Pero fíjense también en esta situación, si yo tengo la integral, vamos a ver un poquito más oscuro, si tengo que resolver la integral de, supónganse, x cuadrado por e a la 3x al cubo, diferencial de x. Fíjense que en este caso tengo un producto también de dos funciones. Tengo una función polinómica, que en este caso es x al cuadrado, y una función exponencial de base e, cuyo exponente es 3x al cubo. ¿Sí? Fíjense que en este caso tengo un producto, pero ninguna la derivada de la otra, porque x cuadrado no es la derivada de e a la 3x al cubo, ni esta función exponencial es la derivada de x al cuadrado. Pero sin embargo, sí podemos notar claramente, sin interesarme en las constantes, que esta función polinómica es la derivada del exponente de esa función exponencial, sin interesarme en las constantes, porque si yo derivo ese exponente me queda 9x al cuadrado. Independientemente de la constante, me queda la función polinómica que acompaña. También en esa situación, puedo aplicar el método de sustitución cuando esta función que acompaña a la función exponencial, cualquiera sea ella, sea la derivada del exponente de esa función exponencial sin interesarme en las constantes. ¿Y a qué voy a llamar en ese caso a la nueva variable? Voy a llamar al exponente de esa función exponencial. Por lo tanto, también hay el diferencial de u, que en ese caso va a ser 9x al cuadrado, y por eso digo no me interesan las constantes, porque acá dice x al cuadrado nada más. Entonces, pero como esto es una constante, puede pasar al otro miembro dividiendo, y me va a quedar diferencial de u sobre 9 igual a x cuadrado diferencial de x, que es exactamente lo que acompaña a esa función exponencial. Por lo tanto, cuando yo haga la sustitución, esto me va a quedar la integral. En lugar de escribir e elevado a la 3x al cubo, va a ser e elevado a la u. Y x cuadrado diferencial de x es diferencial de u sobre 9, o un noveno de diferencial de u, pero como un noveno es una constante, puede salir fuera del signo integral por propiedad de las integrales. Y ahora, esta integral es inmediata, porque si ustedes recuerdan, ¿cuál era la única función que admitía como derivada la misma función? La función exponencial de a la x. Por lo tanto, si
yo tengo que integrar esta integral, esto es exactamente e a la x más c, porque esta es la única función que tiene como derivada la misma función. En este caso es exactamente la misma integral, nada más que en lugar de ser de variable x, variable u, por lo tanto esto será 1/9 de e elevado a la u, más c. Volviendo a la variable original, que cuando va a terminar el ejercicio me va a quedar 1/9 de e, y en lugar de escribir u, elevado a la 3x al cubo más c. Y esta es la primitiva de esa integral. Ven ustedes también entonces que cuando tengo un producto de dos funciones y una de ellas es exponencial y la otra que acompaña es la derivada del exponente de esa función exponencial sin interesarme en las constantes. ¿Qué quiere decir sin interesarme en las constantes? Que cuando yo derivo las constantes pueden pasar al otro miembro con, obviamente, la operación opuesta. Entonces también puedo resolver por sustitución. ¿Se entendió esto, chicos? Estoy preguntando. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, ¿y eso se puede aplicar también si el exponente es derivado de lo que tenemos afuera o no? ¿Cómo de lo que tenemos afuera? El otro término que está ahí acompañando al... Porque ahí usted dijo x a la 2. X cuadrado, sí. X cuadrado es sí. la derivada del exponente. Sí, correcto. ¿Se Así puede es. al revés? No. Al revés, imposible. Imposible, bueno. ¿por qué, hijo? Porque siempre, para que sea por sustitución, vos tenés que llamar u al exponente. Por lo tanto, lo que te queda abajo siempre tiene que ser la derivada del exponente, si no, no lo puede hacer. Ya vamos a ver lo que me estás preguntando, pero eso lo voy a resolver por otro método, no por sustitución. Lo que te está preguntando, por ejemplo, sería esto. Supónganse el siguiente ejercicio. Esto no es la derivada de esto, ni esto es la derivada de esto. Entonces no puedo aplicar sustitución. Por más que esto haya sido la derivada de esto, tampoco. Entonces, esto no puedo resolver por sustitución y va a existir otro método que me va a permitir, sí, encontrar la solución, pero no por sustitución. ¿Está? ¿Se entendió lo que me preguntaste, hijo? ¿Está? Bien. Sí. La vamos a ver enseguida, después de otro método, cómo resolver este tipo de integral. Pero quiero seguir un poquito más avanzando respecto a otra situación de sustitución. Si ustedes recuerdan ayer cuando empezamos a estudiar el concepto de integrales, habíamos visto que la integral del coseno de x diferencial de x era una integral inmediata porque esto es seno de x más c. Seno de x admite como derivada el coseno, por lo tanto era una integral inmediata. Lo mismo ocurre si yo tuviera que haber integrado la integral del seno de x diferencial de x. Esto va a ser menos coseno de x más c. ¿Por qué menos? Y porque la derivada del coseno es el menos seno. Como acá el seno positivo significa que la función primitiva es negativa. Por eso es el menos coseno de x más c. Estas integrales son inmediatas. Pero, si yo tuviera que resolver, por ejemplo, el coseno de 4x menos 2 diferencial de x, donde ahora el argumento de la función trigonométrica es toda una función lineal, entonces puedo aplicar el mismo concepto y eso lo pueden verificar por sustitución llamando u al argumento de la función trigonométrica. Pero puedo aplicar exactamente, ya para ustedes tiene que ser inmediata, y repito, si quieren lo verifican haciendo esto por sustitución y llamando u nada más que al argumento. Esto va a ser igual, la integral del coseno es el seno, pero del mismo argumento, por lo tanto va a ser
seno de 4x menos 2, que es el argumento, y todo queda dividido, todo, no el argumento, toda la función, por la derivada del argumento. Esto quiere decir todo sobre 4, más c, obviamente. Más c. Voy a escribir más chiquito para que vean la c. Entonces, repito, esto va a seguir siendo el seno del mismo argumento, todo dividido la derivada del argumento, que en este caso es 4 más c. Esto ya tiene que ser una integral inmediata para ustedes, pero ¿cuál es la condición? Que el argumento es una función lineal en la variable independiente. Lo que dije para el coseno es válido para el seno. Si yo tengo el seno de 1/3 de x más 5, esto es una función lineal. Entonces, la integral del seno es el menos coseno del mismo argumento dividido la derivada del argumento, que es dividido 1/3, que es lo mismo que diga multiplico por 3, pero les escribo para que vean. Dividido la derivada del argumento, que es 1/3 más 6. Y esa es la integral cuando también el argumento del seno al coseno es, repito, una función lineal en x. ¿De dónde sale eso? Y esto es por sustitución, repito, verifíquenlo ustedes. ¿A qué llamo u? Al argumento de la función, sea del coseno o del seno. Verifíquenlo, yo no voy a estar perdiendo tiempo, por eso ya vean y verifiquen esto que les estoy diciendo. Para eso, estas integrales ya tienen que ser luego después inmediatas para ustedes. Reitero, una función lineal en x. Repito la pregunta que me están haciendo por chat. Acuérdense, hijos, que si yo tenía la función coseno, su derivada era el menos seno. Si yo miro acá, la función derivada, que es la que figura bajo el signo integral, no está negativa, es positiva. Entonces significa que su primitiva es menos el coseno. Por eso, entonces, reitero, esto es menos coseno, porque la derivada es negativa, pero si la derivada está positiva, significa que la función primitiva es positiva. Bien, está entendido de acuerdo a lo que leo en el chat. Otra cuestión de que, así como le mostré la función exponencial acompañada de otra función, que era por sustitución, también ocurre eso con estas funciones trigonométricas. Fíjense que si yo tengo que, por ejemplo, resolver la integral, le estoy planteando todas situaciones que se les pueden presentar para resolver este tipo de integrales. Supónganse que yo tengo la siguiente integral, 3x al cubo por el coseno de x a la cuarta menos 2, diferencial de x. Fíjense que nuevamente tengo un producto de dos funciones, donde tengo en este caso una función polinómica y una función trigonométrica. Así como está, de acuerdo a lo que habíamos visto, ninguna es la derivada de la otra, ni la función polinómica es la derivada del coseno, ni la función coseno es la derivada de esa función polinómica. Aparentemente no sería por sustitución. Pero ¿qué pasa en particular? Que la derivada del argumento de la función trigonométrica sí es, esta es la derivada del argumento de esa función trigonométrica. Sin interesarme en las constantes, porque acuérdense que las constantes pueden hacer pasaje de términos, y este 3, acuérdense, por propiedad de las integrales, puede salir fuera del signo integral. Esto es lo mismo que yo diga 3 por x al cubo por el coseno de x a la cuarta menos 2 diferencial de x. Fíjense que si yo derivo el argumento, la derivada de ese argumento es
esta función sin interesarme las constantes. Por lo tanto, también estas integrales por sustitución, donde voy a llamar u, o a la nueva variable, al argumento de esa función trigonométrica. Es decir, que voy a llamar u a x cuadrado menos 2, el diferencial de u va a ser 4x al cubo, el diferencial de x. Esa constante puede pasar al otro miembro, diferencial de u sobre 4, igual a x cubo, diferencial de x, que es lo que está acompañando la función coseno. Por lo tanto, ven ustedes que en este caso también lo puedo resolver por sustitución, cuando la función que acompaña a la trigonométrica es la derivada del argumento de la función trigonométrica sin interesarme las constantes, repito, pues las constantes pueden pasar por pasaje de término al otro miembro. Muy bien. Todas estas situaciones entonces las puedo resolver por el método de sustitución. Todas, repito, estas posibilidades podemos resolver por el método de sustitución. Pero todavía hay integrales que por este método o por propiedades que hemos visto, no podemos encontrar su primitiva. Y entonces, fíjense qué pasa si yo tengo que integrar, por ejemplo, vamos a empezar por una integral muy sencilla, la siguiente. La integral de x por el coseno de x, diferencial de x. Fíjense que en este caso tengo una función polinómica y una trigonométrica. Pero en este caso, ni x es la derivada de la función trigonométrica, ni la función trigonométrica es la derivada de x. Ni tampoco se cumple que esta función es la derivada del argumento de la función trigonométrica. Y tengo un producto, por lo tanto, no puedo ni siquiera aplicar el método de sustitución. Entonces, evidentemente, tiene que existir otro método que a mí me permita encontrar la primitiva de este tipo de integrales. Y entonces, para resolver este tipo de integrales, donde tengo como integrando, es decir, lo que figura bajo el signo integral, un producto de funciones de las cuales ninguna es la derivada de la otra, ninguna es la derivada de la otra. Otro ejemplo, por ejemplo, e a la x por x a la cuarta. Tengo un producto de funciones donde ninguna es la derivada de otra, ni siquiera esta es la derivada del exponente. Por lo tanto, tampoco puedo resolver por los métodos vistos, por el método de sustitución, pero de alguna manera tengo que resolver. Cuando tengo este tipo de integrales, entonces, donde el integrando es un producto de funciones, donde ninguna es la derivada de la otra, aparece un nuevo método que se llama el método por partes. Así se llama, método por partes. Y este es el único método que utiliza una fórmula para poder encontrar la solución de esa integral. Es el único método que utiliza una fórmula, repito, para poder resolver y encontrar la primitiva de esa integral. ¿Cómo es esa fórmula? Muy sencilla, y la vamos a hacer las deducciones de 2 renglones. Partimos de que bajo el signo integral tengo, dijimos, el producto de 2 funciones, de las cuales ninguna es la derivada de la otra. Entonces, ¿de qué vamos a partir? Del concepto de diferencial, porque acuérdense, por definición de integral, bajo el signo integral estaba el diferencial de lo que estudiamos ayer. El diferencial de una función era igual a la derivada por el diferencial de la variable independiente. Para resolver, entonces, aplicamos la integral y encontrábamos la función primitiva. Este es el concepto de integral. Bueno, vamos a partir ahora entonces de ese mismo concepto de diferencial.
Diferencial de I o diferencial de F, lo mismo de función. Pero ¿qué pasa? Dijimos que ahora en el integrando hay un producto de funciones. Entonces significa que bajo el signo integral, por definición, hay el diferencial de un producto de dos funciones. Y entonces partimos del concepto de diferencial del producto de dos funciones, donde tanto U es una función de X, como B es otra función de X. Porque trabajamos con funciones de una única variable independiente que llamamos X a esa variable independiente, pero puede ser la variable con la que estemos trabajando. Entonces, bajo el signo integral, lo que voy a tener ahora es el diferencial de un producto de dos funciones que no conozco. Donde, repito, esas dos funciones son de variable independiente X. Entonces, voy a partir de este concepto para encontrar esa formulita que me va a permitir resolver este tipo de integrales por este método, es decir, encontrar la formulita del método. Y entonces, ¿qué voy a recordar? Si ustedes recuerdan cuando estudiamos diferenciales, vimos también al finalizar las definiciones del diferencial de una suma de funciones y el diferencial de un producto de funciones. Y si ustedes recuerdan, aplicando el concepto del diferencial de un producto, era igual exactamente lo mismo que de derivada. Nada más que en lugar de decir derivada, era diferencial. Era diferencial de la primera por la segunda sin diferencial, más la primera sin diferencial por el diferencial de la segunda. Y esa era la forma en que diferenciábamos un producto de funciones. ¿Sí? Lo mismo que derivada, porque justamente el diferencial proviene de derivada. Por eso entonces era diferencial de la primera por la segunda sin diferenciar, más la primera sin diferenciar por diferencial de la segunda. Muy bien. Tengo el diferencial de la función. Para poder encontrar la primitiva tengo que integrar. Entonces voy a integrar ambos miembros de la igualdad. Si obviamente integro este término, tengo que integrar este segundo, pero en el segundo hay una suma. Y ayer hemos visto que la integración es distributiva respecto a la suma. Quiere decir que puedo integrar ambos términos de la suma. Muy bien. Pero miren un poquito ahora esta igualdad. ¿Qué habíamos visto? Que cuando yo integraba el diferencial, eso eran términos que podíamos cancelar. Si ustedes recuerdan esta propiedad, si yo tenía que resolver la integral del diferencial, cuando solamente te aparecía el diferencial, es decir, aquí la función era 1, podíamos directamente cancelar el signo diferencial e integral. Es lo que tengo en el primer miembro de aquí. Tengo la integral del diferencial de un producto de funciones. Por lo tanto, esto puedo simplificarlo. Y me va a quedar directamente en este primer miembro U por B igual a la integral de B por diferencial de U más la integral de U por diferencial de B. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, en este segundo término de la igualdad, porque está a la derecha, uno de ellos voy a pasar al otro miembro con la operación opuesta, es decir, si está sumando va a pasar restando. ¿Cuál pasamos? Y generalmente pasamos el primero. Y entonces aquí, en este miembro, me va a quedar solamente este término. Como es una igualdad, que yo escriba esto menos esto igual a esto, da lo mismo que escriba la integral de U por el diferencial de B igual a U por B, y este término que pasaba restando, menos la integral de B por diferencial de U. Y esta es la formulita que voy a utilizar para resolver el método por parte. Y la primera pregunta surge, bueno, la formulita es muy fácil, porque fue una deducción tan sencilla que es muy fácil. Pero la pregunta, usted, profesor, me dijo que U y B eran dos funciones de X que nos conocía para resolver. Sí, ya lo vamos a ver cómo aplicamos. Por lo tanto, entonces, esta va a ser la ecuación o la fórmula que me va a permitir encontrar a través de este método llamado por parte, justamente la primitiva cuando tengo, por ejemplo, un producto de dos funciones de las cuales ninguna es la derivada de la otra. Muy bien. Yo voy a borrar esto porque
les voy a ver cómo aplicamos esta formulita para resolver entonces este tipo de integral. Voy a anotarlo arriba para que lo vean nuevamente. Y entonces este método va a utilizar la formulita, entonces la integral de u por diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por diferencial de b. Esta va a ser entonces mi formulita para resolver este tipo de integrales. Muy bien, vamos a plantear entonces ahora cómo aplicamos a través de un ejemplo. Y yo le había puesto un ejemplo muy sencillo, fíjense, yo quiero encontrar la primitiva de la integral de x por el coseno de x diferencial de x. Habíamos visto que esta integral no puedo resolverla por ninguno, repito, de los métodos que hemos visto anteriormente, y entonces ahora vamos a ver si podemos resolver por este método. ¿Y por qué? Y porque no cumple con ninguna de las condiciones para resolver por sustitución, porque aquí tengo un producto de funciones de las cuales ninguna es la derivada de la otra. Entonces, siempre que ocurra esto, de que tenga un producto de las cuales ninguna es la derivada de la otra, tendré que aplicar el método por parte. Muy bien, ¿cómo hacemos? Aquí aparece entonces lo que habíamos visto de que aparentemente no conocía esa u y esa b para poder resolver. Pero sí la puedo conocer partiendo de esta fórmula. Este es el ejercicio que tengo que resolver, entonces si comparo esto con la fórmula significa que este primer miembro es lo que voy a comparar con el ejemplo o con el ejercicio que quiero resolver. Y nuevamente lo que dije ayer, tenemos que ser ordenados para poder resolver este tipo de integrales. Ordenado. Entonces, trazo y voy aquí a hacer un cálculo auxiliar. Si yo comparo, significa, comparando término a término, que una de las funciones que tengo en el ejercicio a resolver es a lo que yo voy a llamar u. Una de las dos funciones. Y la otra con el diferencial de x va a ser el diferencial de b. De esa manera entonces aplico la fórmula. Comparo cada término del ejercicio dado con mi fórmula. Repito, a una de ellas del producto, lo que yo voy a llamar u, la otra con el diferencial de x es el diferencial de b. Muy bien, entonces, ¿qué hago? Lo elijo de la siguiente manera. Voy a llamar a u, voy a llamar a x. Por lo tanto, mi diferencial de b va a ser todo lo que me resta. La otra función con el diferencial de x. Y acá vendría una pregunta, ¿y por qué usted le eligió a x como u y no le eligió al coseno? Ya les voy a contestar después que termine de resolver y les voy a enseñar cómo elegir de acuerdo al ejercicio. Termino de explicar y después les voy a plantear si elijo al revés qué hubiese pasado. Entonces, repito, por comparación elijo, voy a elegir en este caso a u, a x y a todo lo que me resta el diferencial de b. Pero de aquí puedo sacar en forma muy sencilla, y por eso le decía en forma ordenada, de u puedo encontrar el diferencial de u. Y si yo conozco el diferencial de b, integrando el diferencial de b, puedo encontrar a la función b. Por lo tanto, entonces, aplicando esta situación, voy a llegar entonces que si quiero encontrar el diferencial de u, aplico el concepto diferencial, derivada de u, que es 1 por el diferencial de x. No hace falta colocar el 1. Y de aquí se integro, voy a tener que integrar, obviamente, la integral del coseno de x diferencial de x, que es inmediato, que es seno de x. Fíjense entonces que tengo todos los términos, ahora mirando esa tablita, tengo todos los términos para poder aplicar mi fórmula y hacer los reemplazos correspondientes. Dice entonces que
esta expresión es igual a u por b. U es x por b, que es seno de x, menos la integral de b, seno de x, por el diferencial de u, que es diferencial de x. Listo, apliqué la fórmula. Para encontrar la primitiva, lo único que me resta ahora es resolver esta integral, que también es inmediata. X por seno de x, copio como está, y habíamos visto que la integral del seno es menos coseno. Con este menos me queda más coseno de x más c. Y esta es la primitiva de esa integral. X por seno de x más coseno de x más c. ¿Por qué repito más? Porque la integral del seno es menos coseno. Hoy ya hemos visto. Menos, con este menos adelante, me queda más. Y esa entonces es la primitiva de esta función. ¿Se entendió cómo aplicamos la formulita? Ya voy a contestar la pregunta, si se hicieron, de por qué yo elegí de esa manera. Porque acá tengo que elegir, así se resuelve cualquier tipo de integrales por parte. Yo elijo a qué llamo u y lo que me resta es el diferencial de b. Y a partir de esa elección, por eso le dije hay que ser ordenado, puedo hallar de u su diferencial y del diferencial de b integrando b. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, si ustedes quieren comprobar que realmente esta es la primitiva de esto, deriven esta expresión y van a llegar a esto. Bien, fíjense qué hubiese pasado si yo elegía al revés. Es decir, si yo hubiese hecho al revés esta elección. Es decir, en lugar de llamar a ux, llamaba a u el coseno de x. Y todo lo que me restaba, x por diferencial de x, era el diferencial de b. Fíjense entonces que lo mismo que expliqué hoy, de u puedo hallar su diferencial, que va a ser menos seno de x, diferencial de x, el diferencial de u. Y si ahora integro, va a ser la integral de x, diferencial de x, y esto me va a quedar aplicando la propiedad de función potencial para integrar x cuadrado sobre 2. Muy bien. Vengo y aplico la formulita. Entonces, u por b. U es coseno de x y b es x cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2 por el coseno de x. Menos la integral de b, x cuadrado sobre 2. Acá es lo mismo que dio un medio. Si quiero puedo sacar fuera el signo integral. Ese un medio. Lo anoto lo mismo, x cuadrado sobre 2, por el diferencial de u, que es menos seno de x. Este menos con este menos me va a quedar más directamente. Y fíjense que llegué a esta integral. Para poder encontrar toda la primitiva, lo que me restaría es resolver esta integral. Pero fíjense, independientemente de que yo saque esta constante, que es un medio, fuera del signo integral, me queda bajo el signo integral lo siguiente, x cuadrado por seno de x diferencial de x. Y fíjense que si yo comparo esta integral que me quedó para resolver, para poder terminar de encontrar la primitiva, fíjense que esta integral es mucho más complicada que la de la cual partí, porque aumentó inclusive el grado del polinomio, acá era x, acá pasó a x cuadrado. Se complicó la integral, es mucho más complicada de resolver. Eso significa que elegí mal, y entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que tachar todo y volver a empezar. Hice mal la elección, porque se complicó esta integral, es más complicada de la cual partí. ¿Cómo me doy cuenta? Y simplemente fíjense que aumentó el grado del polinomio. Tenía un polinomio de primer grado y pasé para resolver un polinomio segundo. Por lo tanto, significa que elegí mal, tengo que tachar y tengo que elegir al revés. Bueno, esto ya no les va a pasar a ustedes porque yo les voy a enseñar.
de acuerdo a cómo tengan las funciones, cómo elegir. Por eso, primero expliqué el ejercicio, cómo resolverlo, para que entiendan la aplicación de la fórmula, y después entonces les aclaro el tema de la elección, a qué llamo U y a qué llamo diferencial de B. Bien. Teniendo en cuenta todo esto, en primer lugar, antes de contarles cómo hago la elección, mirando esta formulita, ven ustedes que siempre tengo que al final resolver esa integral cuando aplique la fórmula. Quiero aclararles que no siempre, cuando yo resuelva aplicando la fórmula, esa integral siempre va a ser inmediata, como hicimos en la primera elección. No va a ser siempre inmediata. En el ejemplo que hicimos de x por coseno de x, cuando hicimos la primera elección, vieron que fue muy sencilla. Mirando, apliqué el concepto integral y la resolví, es decir, era una integral inmediata. No siempre es inmediata, y eso depende del ejercicio. Esa integral podrá ser inmediata, como el que vimos, podrá ser que tenga que aplicar sustitución, o bien tenga que volver a integrar por partes esa integral. De ahí es que tenemos que ser ordenados. Por lo tanto, tengan en cuenta entonces que cuando yo aplique la fórmula, esta integral, para completar la solución del ejercicio, no siempre es inmediata. Puede ser inmediata, puede ser por sustitución, o puede volver a resolverse por partes. Todas esas posibilidades tengo cuando tengo que resolver esta integral de la fórmula. ¿De qué depende eso? Y del integrando que me dan, es decir, de ese producto de funciones que me dan. Hecha esta aclaración, entonces vamos a ver cómo hacemos la elección. Para elegir, dado un ejercicio, ¿a qué llamo U? Eso va a depender de las funciones que forman el integrando. La primera situación que hemos visto es que si yo tengo una función polinómica por una función trigonométrica, una función polinómica por una trigonométrica, siempre partimos de la base que ninguna es la derivada de la otra. Eso ya lo hemos establecido para el método. Si yo tengo el producto de una función polinómica por una trigonométrica, siempre voy a elegir a U como la función polinómica, independientemente del grado. Siempre elijo a U la función polinómica. Si elijo al revés, le va a ocurrir lo que yo ya les dije, lo que no teníamos que haber hecho. Entonces ustedes ya están sabiendo cómo elegir, para que no les ocurra eso que yo les mostré en mi segundo término. ¿Y por qué? Y porque si yo elijo al revés, aumenta el grado del polinomio y se hace más complicada la integral. Por eso. Si yo tengo ahora una función polinómica por una función exponencial, lo mismo, voy a elegir a U como la función polinómica. Voy a elegir a U como la función polinómica. Si tengo ahora una función exponencial por una función trigonométrica, elijo a U cualquiera de las dos. Elijo a U cualquiera de las dos. Es cualquiera de las funciones. Es decir, que puedo elegir indistintamente. Indistintamente. O elijo a U como la exponencial o la trigonométrica. La solución a la que llegue va a ser la misma. ¿Sí? Por lo tanto, en ese caso puedo elegir indistintamente. Muy bien. Esto entonces en el caso de este producto de funciones, que es lo que van a resolver ustedes. Pero solamente estas situaciones tengo para resolver por este método, no. Siempre se integra por partes, la función logarítmica. Siempre se integra por partes la función logarítmica en cualquier base, esté sola o esté acompañada por otra función. Repito, la función logarítmica
por ejemplo, logaritmo de x, diferencial de x, esté sola, en cualquier base, puse logaritmo natural, pero en cualquier base el logaritmo, no necesariamente el logaritmo natural, o esté acompañada por cualquier otra función, en este caso puse una función polinómica, pero puede ser exponencial, trigonométrica, siempre elijo a u la función logarítmica. Repito, no necesariamente el logaritmo natural, un logaritmo en cualquier base. Siempre voy a elegir a u como la función logarítmica. Y repito, estando sola también se integra el logaritmo por parte. Ahora, pregunto, ¿hay alguna situación, de acuerdo a lo que yo le dije, que la función logarítmica siempre se integra por parte, estando sola o acompañada en producto por otra función cualquiera? En alguna situación que esté en el integrando la función logarítmica, acompañada por otra función, ¿puede no resolverse por parte y resolverse por otro método que ya conozco, por ejemplo, sustitución? ¿Puede, repito, resolverse alguna integral donde esté en el integrando el logaritmo acompañada en producto por otra función que no necesite resolverlo por parte, sino por sustitución? ¿Puede existir o no? Profe, cuando tenemos E a un exponente, digamos, No, porque ahí está acompañada de otra función. Ahí va a ser por parte, con seguridad. Cuando Si es esté El logaritmo, que logaritmo sea el natural de ahora argumento. sí. Que sea si es el argumento logaritmo. cuando esté acompañada por su derivada. Fíjense si yo tengo que resolver esta integral. Uno sobre x, o que es lo mismo que diga logaritmo cuarta, no de x a la cuarta, el logaritmo cuarta de x sobre x. Esto y esto es exactamente lo mismo. Fíjense, esto no es la derivada del logaritmo natural de x. sí, profe. Y bueno, entonces, si tengo un producto de funciones, donde, recuerden lo que les dije ayer en sustitución, si tengo un producto de dos funciones, donde una de ellas es la derivada de la otra, sin interesarme los exponentes externos, entonces por sustitución. Fíjense que si yo a u acá llamo logaritmo natural de x, el diferencial de u es su derivada por el diferencial de la variable independiente, que es lo que acompaña aquí. Por lo tanto, esta integral es por sustitución, por más que esté el logaritmo, por está acompañada por su derivada. Entonces esto va a ser la integral directamente de u elevado a la cuarta, y todo lo que me resta es el diferencial de u. Por lo tanto, esto es u a la quinta sobre 5 más 0. Volviendo a la variable original, logaritmo quinta de x sobre 5 más 0. Ese es el único caso en que la función logarítmica se resuelve por sustitución. Es cuando está acompañada por en producto por su derivada, independientemente de la potencia que lo afecte. ¿Entendido? ¿Se entendió? Sí, ¿Se profe. entendió, chicos? Sí. Bien. Bien. ¿Quiénes más se integran por parte? Ya habíamos visto la elección cuando tenía el producto de dos funciones. Recién les dije la función logarítmica, sola o acompañada, a excepción de esta situación que recién mostré, y quienes también se resuelven por parte. Todas las funciones circulares arco o circulares inversas. La integral del arco seno de x, del arco coseno de x, del arco tangente de x, todas esas las funciones circulares inversas, si están como integrando, se resuelven por parte. Lo que estoy diciendo es esto. La integral del arco seno de x, diferencial de x, o arco coseno de x. Es decir, siempre que estén las funciones circulares solitas están, porque esta es una única función,
o arco tangente, o las que siguen, todas estas también se resuelven por par. Y en estos casos, háganlo porque van a tener, ustedes tienen que resolver en el práctico, aplicar la formulita. En estos casos, cuando lleguen a resolver esta integral que les va a quedar aquí, tienen que aplicar sustitución. Esa integral, cuando apliquen la fórmula para resolver esta situación, esta integral les queda por sustitución. Aparte, en este caso hay una única función. Acá no tengo forma de equivocarme en la elección. Voy a llamar necesariamente, si comparo con la fórmula, U va a ser el arco seno de X, o en este caso el arco coseno de X. No tengo forma de equivocarme porque tengo una única función. Van a ver, repito, en cualquiera de estos casos que cuando apliquen la fórmula, esta integral que les queda en la fórmula va a ser por sustitución. Háganlo y cualquier cosa me preguntan. Van a tener inclusive ejercicios para resolver. Bien. Les voy a plantear otra situación de que puede ocurrir, les decía, que cuando aplique la formulita esta me quede que nuevamente esta integral tenga que resolver por partes. Muy sencillo. Fíjense si yo tuviera que resolver la siguiente integral. Supónganse que tengo e a la x por el seno de x diferencial de x. Tengo un producto de funciones de las cuales ninguna es la derivada de la otra, ¿sí? Y además, en este caso, tengo el producto de una exponencial por una trigonométrica. De acuerdo a lo que yo les dije, aquí la elección es cualquiera. Bueno, para ser ordenados, entonces, voy a llamar a u, se me ocurre llamar a la exponencial, por lo tanto el diferencial de u va a ser e a la x diferencial de x, la derivada de e a la x es a la x, por lo tanto el diferencial de b me queda seno de x diferencial de x, y si integro, la integral del seno de x diferencial de x es el menos coseno de x. Muy bien. Ven, tengo todo para reemplazar. Me va a quedar la integral. Me va a quedar entonces, directamente aplico la fórmula u por b, e a la x por menos coseno, más por menos me queda menos, directamente menos e a la x por coseno de x. U por b. Menos la integral de b, que es menos, entonces con este menos me va a quedar más. De b por diferencial de u. Repito, ¿por qué acá quedó más? Porque menos es la fórmula, con este menos de b me queda más. Si yo miro, bueno, acá me quedó menos esto, lo copio como está, pero miro esta integral. Nuevamente es un producto de funciones de las cuales ninguna es la derivada de la otra. Por lo tanto, esta integral nuevamente la tengo que resolver por partes. Tengo que resolver por partes, tengo que hacer nuevamente. Por eso les dije la importancia de ser ordenados, porque si yo escribo el u por b acá, le sigo por acá, le pongo por allá, cuando tengo que hacer los reemplazos tengo una ensalada que no sé cuál es, u de la primera vez que integré, de la segunda, ordenado en el cálculo. Entonces nuevamente tengo que volver a hacer. Esto copio como está, la primera parte. ¿Y cuál es la diferencia ahora? ¿O qué tengo que tener en cuenta cuando tenga que aplicar nuevamente por partes para resolver? Tengo que tener en cuenta de hacer la elección en el mismo sentido que hice la primera. ¿Qué quiere decir en el mismo sentido? Que cuando yo hice la primera integral de la cual partí, yo elegí a u. La exponencial, cuando resuelva, tengo que mantener la elección. Es decir, nuevamente aquí, voy a hacer en otro color, en esta segunda, voy a volver a llamar a u a e a la x, porque en la primera ya llamé a la exponencial. Bueno, diferencial de u será e a la x diferencial de x. Diferencial de b me queda coseno de x diferencial de x. Integrando b me va a quedar seno de x. Muy bien, vengo entonces, la primera parte, copio como está porque forma parte de la solución, y ahora tengo que resolver esta integral. Y entonces, ahora u por b, e a la x por seno de x. U por b. Menos la integral de b, seno de x, por el diferencial de u, e a la x
por seno de x diferencial de x. Muy bien. Y miro otra vez todo esto, lo copio como está, pero vuelvo aquí. Y vuelvo a hacer un producto. ¿Qué hago? ¿Tengo que integrar por parte otra vez? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa en la primera parte de la igualdad? Bien. Tendría que, si yo miro nuevamente un producto de funciones, tendría que integrar por parte. Pero si vuelvo a integrar, me va a lo primero. Y si vuelvo, pareciera que la integral entró en un rulo del cual no tengo solución. Pero sin embargo, si yo miro, esta integral es exactamente igual a la que partí. Entonces, si esta integral está aquí restando, puede pasar al primer miembro sumando. Y entonces, eso es lo que voy a hacer. Este término que resta pasa al otro miembro sumando y voy a tener, fíjense, una integral más otra integral, voy a hacer más rápido. Si sumo porque son integrales iguales, me va a quedar 2 veces la integral de e a la x, seno de x, diferencial de x. ¿Por qué 2? Repito, esto más esto que pasó, si sumo sus coeficientes, 1 más 1 me da 2 veces la integral. Igual a lo que me quedó del otro lado, menos e a la x por coseno de x más e a la x por seno de x. Fíjense que tengo la integral de la cual partí, quiero resolver. Lo único que me molesta es el 2, pero el 2 que multiplica pasa al otro miembro dividiendo, y llegué entonces a que es igual la primitiva de esa integral. Si quieren pueden sacar factor común, inclusive e a la x sobre 2, que es este 2 que pasó dividiendo, que multiplica a menos coseno de x más seno de x, más c. Y esa entonces es la primitiva de esta integral. Si yo derivo esta función, me va a dar lo que figura bajo el signo integral. Ven ustedes entonces cómo ocurre que puedo tener que esto se resuelva nuevamente por parte, y además en este caso particular, que la integral pareciera ser que entre en un rulo, pero en la segunda integral que resolví por parte ya me queda la integral de la cual partí, por lo tanto puedo pasar al otro miembro. Bien, estas son todas las situaciones entonces que se les puede presentar cuando tengan que resolver integrales por parte. Pregunta, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Estoy preguntando, chicos. En mi parte no, profe. No, profe. ¿Todos entendieron? ¿Todos comprendieron? Sí, profe. ¿Podrías repetir lo mismo del que Sí. dice 2 por seno por integral de... Este 2, Ajá. ningún problema. Ningún problema. Borro todo y borro aquí, porque esto ya no lo quería borrar antes para que les quede ordenado. Pero ahora que ya está grabado, cuando lo repasen, ya lo van a ver. Voy a escribir entonces más grande esto. Menos quedó aquí la integral de e a la x seno de x diferencial de x. Fíjense que cuando apliqué entonces, como decía, por segunda vez el método por parte, llego nuevamente a esta integral que tengo un producto de funciones, las cuales ninguna es la derivada de la otra. Por lo tanto, 2 segunditos, chicos,
You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever. You make me move, you make me dance. Disculpen chicos, tuve una llamada urgente, por eso tuve que atender y dejé un ratito la clase. Bien. Entonces fíjense que aparentemente tendría que resolver nuevamente por partes. Pero fíjense si yo comparo esto con lo que está en el primer miembro, es exactamente igual a la misma integral. Por lo tanto, entonces pareciera ser que esto entraría en un rulo que si yo vuelvo a aplicar por parte de esto, me va a quedar e a la x por coseno y pareciera ser que no tiene solución, pero esto es exactamente igual a la integral que partí. Entonces, evidentemente, si esto aquí está restando, puedo pasar al otro miembro sumando y me va a quedar e a la x por seno de x diferencial de x más la integral de e a la x por seno de x diferencial de x igual a lo que me quedó del otro lado, que era menos e a la x por seno de x más e a la x por seno de x. Si yo tengo la suma de dos integrales iguales, puedo sumar sus coeficientes y 1 más 1 me da 2 veces esta integral e a la x por seno de x diferencial de x igual a lo que tengo del otro lado. Pero como yo tengo que resolver la integral, lo que me molesta es el 2. Y acá está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo. Y si acá veo que puedo sacar factor común a e a la x, si quiero lo saco, y me queda e a la x, y acá sobre 2, pasó dividiendo, igual a lo que me quedó, menos coseno de x más seno de x más c. Y ese es el resultado de esa integral. ¿Entendido? El estudiante que me preguntó. Sí, profe, gracias. Muy bien. Perfecto. Tenemos entonces otro método para resolver de acuerdo al integrando las integrales. Ahora fíjense qué pasa si yo tengo que resolver ahora la integral y tengo como integrando el cociente de dos funciones polinómicas, pero que tienen la particularidad de que la función numerador no es la derivada de la función denominador. Porque si eso hubiese ocurrido, que esto es la derivada de esto, sería lo que planteamos ayer, una integral por sustitución. En un cociente era por sustitución, habíamos visto ayer, cuando la función numerador es la derivada de la función denominador. ¿Qué pasa si tengo ahora un cociente donde no ocurre eso y tengo dos funciones polinómicas? Este tipo de funciones, cuando es el cociente de dos funciones polinómicas de cualquier grado, se denominaban funciones racionales, de acuerdo a lo que vimos en funciones en el repaso de funciones. El cociente de dos funciones polinómicas de cualquier grado es lo que se conoce como una función racional o funciones racionales. Entonces, ¿qué pasa si ahora tengo que resolver una integral donde el integrando es una función racional? Es decir, es un cociente de dos funciones polinómicas
donde ninguna es la derivada de la otra. Repito, si esto hubiese sido la derivada de esto, directamente la resolvería por sustitución. Entonces, cuando tengo que resolver este tipo de integrales, que el integrando es una función racional, y la función numerador no es la derivada de la función denominador, aparece un nuevo método de integración para poder encontrar la primitiva de este tipo de integral, que se conoce justamente el método de las funciones racionales. Método de las funciones racionales. Y entonces tengo que encontrar la solución para este tipo de integrales. Y entonces, para poder resolver este tipo de integrales tengo que ver tres situaciones o tres pasos que tengo que seguir para encontrar la primitiva de este tipo de integrales. Primero, debe ocurrir siempre que el grado de la función numerador debe ser estrictamente menor que el grado de la función denominador. Ni siquiera igual, estrictamente menor, dije. Eso lo verifico directamente mirando el ejercicio. Vemos si el grado de esto es menor que el grado de esto. ¿Qué pasa si no ocurre esta situación? Si esto es de igual grado o es mayor. Ya vamos a ver qué sucede en esa situación. Pero para poder, repito, aplicar el método tiene que verificarse eso en primer lugar. Si no ocurre, reitero, ya vamos a ver qué hacemos para poder encontrar la solución. La segunda situación es expresar a Q de X en función de sus raíces. ¿Qué significa esto? Ustedes saben lo que es una raíz de un polinomio. La raíz, o llamo raíz de un polinomio, aquel valor que lo anula, que su valor numérico me da 0. Un polinomio tiene tantas raíces de acuerdo al grado del polinomio. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar, si no la tengo expresado a ese polinomio en función de sus raíces, encontrar las raíces del polinomio. ¿Cómo? Igualando el polinomio a 0 y esto se transforma en una ecuación. Resolver la ecuación y encontrar entonces las raíces de ese polinomio. Repito, tendrá tantas raíces como grado sea el polinomio. Una vez que encontré entonces las raíces, expreso a ese polinomio en función de ellas. ¿Y cómo se expresa un polinomio en función de sus raíces? Es lo que conocemos como, justamente, expresar un polinomio en función de factores binomiales. ¿Qué quiere decir eso? Que se expresa el polinomio como el producto de factores, es decir, que los términos son binomios, donde cada binomio está formado por la variable menos cada una de sus raíces. X menos X1 por X menos X2, y así sucesivamente hasta X menos X sub N. Esto significa expresar el polinomio en función de sus raíces, como producto de factores binomiales. ¿Por qué? Porque cada término del producto es un binomio. Ese binomio está formado por la variable menos cada una de las raíces. Pero cuidado, ¿está completo esto o le falta algo al polinomio para que quede correctamente expresado? Todo esto queda multiplicado. Muy bien. Todo este producto queda multiplicado por el coeficiente principal, que es a sub n, el coeficiente principal del polinomio. ¿Y qué es el coeficiente principal? El coeficiente que acompaña al término de mayor grado. Eso es el coeficiente principal. Muy bien. Entonces, este es el segundo paso que tengo que hacer. Y por último, el tercer paso es calcular
los coeficientes que me permiten resolver la integral. Que me permiten resolver la integral. Este es el procedimiento a seguir entonces para, repito, resolver una integral de función racional. Verificar el grado del numerador estrictamente menor que el denominador. Si no está expresado el polinomio denominador en función de sus raíces, hallar sus raíces y expresarlo en función de ellas, y luego con eso calcular los coeficientes. ¿Qué quiere decir calcular? Bueno, ya vamos a ver qué significa calcular los coeficientes que me van a permitir resolver la integral. ¿Cómo me doy cuenta de que esto no está expresado en función de sus raíces? Y muy sencillo. Muy sencillo me voy a dar cuenta. ¿Por qué? Y porque el polinomio va a estar expresado como una suma y resta de términos. Entonces, evidentemente, si el polinomio está expresado como una suma y resta de términos, evidentemente esto no está expresado en función de sus raíces. Diciendo, por ejemplo, es esto. Si yo tengo el polinomio denominador como una suma y resta de términos, evidentemente no está expresado en función de sus raíces. Entonces lo que tengo que hacer es lo que les decía. ¿Cómo? Igualo esto a 0 y esto se transforma en una ecuación, en este caso es un polinomio de segundo grado, se transforma en una ecuación cuadrática o de segundo grado y la resuelvo. Como es una ecuación de segundo grado completa, aplico la formulita y me va a quedar menos b más menos raíz cuadrada, en este caso, va a ser de 49. Fíjense que va a ser, ¿por qué? B al cuadrado 25 menos 4 por 1 y por menos 6 que me da 24. 25 más 24 va a ser raíz cuadrada de 49, todo sobre 2. Por lo tanto, esto me queda menos 5 más menos 7 sobre 2. Y de ahí salen las dos raíces, me va a quedar 1 y menos 6. Por lo tanto, entonces, una vez que hallé las raíces, tendré que expresar a ese polinomio como producto de factores binomiales. X menos su primera raíz por X menos, es de la fórmula, como la raíz negativa me va a quedar más 6. Y todo esto queda multiplicado por el coeficiente principal, que es el coeficiente numérico que acompaña el término de mayor grado. Como en este caso es 1, no hace falta colocarlo. Eso significa expresar el polinomio en función de sus raíces. Yo acá hice un polinomio de segundo grado, puede ser un polinomio del grado que fuere. Va a tener tantas raíces como, repito, sea el grado del polinomio. Y otra cuestión. Fíjense que en este caso, independientemente que es un polinomio de segundo grado, las dos raíces son distintas. Cuando un polinomio, independientemente del grado, tiene todas sus raíces distintas, se dice que el polinomio es de raíces simples. Simple porque quiere decir que todas sus raíces son distintas. Sean 2, 4, 24 raíces. Si todas son distintas, se dice que el polinomio de raíces simples. Si un polinomio tiene alguna de sus raíces más de una vez raíz del polinomio, se dice ya que el polinomio es de raíces múltiples, porque hay una raíz o alguna de ellas que es más de una vez raíz del polinomio. Por ejemplo, si ustedes resuelven esta ecuación cuadrática, si este hubiese sido el polinomio u de x, fíjense que si resuelven igual a 0, las dos raíces son iguales. ¿Por qué? Porque esto es un trinomio cuadrado perfecto. Esto es lo mismo que diga x menos 5 todo elevado al cuadrado. ¿Qué significa este 2? Que el 5 es 2 veces raíz del polinomio. ¿Quién me da eso? Este exponente que está aquí. Porque esto es lo mismo que diga x menos 5 por x menos 5. Por lo tanto, ven ustedes en ese caso que el 5 es 2 veces raíz del polinomio. Entonces se dice que ese polinomio es de raíces múltiples. En este caso es una única raíz, pero puede ocurrir que yo tenga esto. En este caso,
¿Qué significa esto? Que tengo, las raíces son 1 y 3. Pero esta potencia me está indicando que el 3 es 2 veces raíz del polinomio. Por lo tanto, entonces, este también es un polinomio de raíces múltiples. Y como además de que el 3 es una raíz 2 veces y tiene otra raíz que es simple, estos polinomios raíces simples también se lo conoce como mixtos. ¿Por qué? Porque tiene una raíz simple y una raíz doble, o una raíz que es múltiple. Entonces, estos polinomios, de acuerdo al número de sus raíces, pueden ser de raíces simples cuando todas sus raíces son distintas, o raíces múltiples cuando por lo menos una de sus raíces es más de una vez raíz del polinomio. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque en su expresión ese binomio aparece elevado a una potencia, donde la potencia indica el orden de multiplicidad de esa raíz. Al cuadrado, 2 veces raíces, y a la cuarta, 4 veces raíces. Y usted miren, ¿y por qué me dice esto? Bueno, porque cuando resolvamos este tipo de integrales, vamos a ver que podemos tener esa situación de que este polinomio, que es el que yo tengo que expresar en función de sus raíces, sea de raíces simples o bien de raíces múltiples. Y cuando sea de raíces múltiples va a tener una pequeña variante que tenemos que hacer para poder encontrar la primitiva de esa integral. Bien, hecho todo esto, ya no me da el tiempo para explicarle cómo encontramos la solución, que lo vamos a continuar el miércoles que viene. Por lo tanto, lo vemos hasta aquí. Enseguida ya comienza el práctico, que van a comenzar también con integrales, pero van a empezar con los primeros ejercicios y los primeros métodos. Todavía no van a llegar a este método que recién acabé de explicar. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Nos vemos entonces la semana que viene. Nos vemos, profe, Vale, buen profe, fin de nos vemos, semana. profe. Nos vemos, profe. Muy bien. ¿A qué hora la Chao, práctica, chao, profe? chao. Ya enseguida va a empezar. Son 11 menos 10, por lo tanto para las 11 ya empieza el práctico. Gracias. Buen fin de semana. Muy bien, igualmente.